Hola a todos, muchas gracias por su asistencia. Antes de pasar a la presentación y ponencia del profesor Rodrigo Cacho, les voy a robar un minuto de tiempo para recordarles dos cuestiones de interés y de importancia. En primer lugar, recordarles a todos aquellos que vayan a asistir a la visita a la Biblioteca Colombina de hoy, que deben estar a las 13:15, a la 1:15, en torno a la 1:15, abajo en el punto de encuentro. Y, mucho más importante, quiero recordarles que hoy, a las 6:30, tendrá lugar la asamblea de socios. Es importante contar con la mayor presencia posible porque cuanto mayor sea la masa crítica, mucho más enriquecedoras serán las propuestas, y eso es algo de lo que en última instancia todos nos beneficiamos. Entonces, espero que podamos contar con su asistencia. Y, sin más, paso a presentar al profesor Rodrigo Cacho. Como podrán suponer, supone un grandísimo honor para mí presentar a Rodrigo Cacho, profesor de Cambridge, por quien siento, como todos ustedes, profundo respeto, admiración y aprecio. Pero además de un honor, se trata de una grandísima dificultad y un reto, pues el tiempo de que dispongo, 4 minutos, me obligará a sintetizar y resumir mucho más de lo deseable. Afortunadamente, tratándose de Rodrigo Cacho, el tópico de que no necesita presentación resulta una certeza de todos conocida. Los méritos y aportaciones de Rodrigo Cacho verdaderamente no necesitan de glosa, y sería osado por mi parte pretender encapsular ahora todo lo que nos ha regalado, todo lo que ha regalado al hispanismo aurisecular. No querría pasar por alto, sin embargo, algunos de sus fundamentales trabajos sobre la poesía burlesca de Quevedo y sus modelos italianos, de 2003, y sobre Dante y Quevedo, la Divina Comedia, en los sueños, también del año 2003. Son imposibles de reseñar aquí los valiosos artículos sobre Quevedo poeta y sobre otros muchos aspectos de la poesía áurea. Pero de entre todos ellos no me puedo resistir a citar uno que para mí fue muy importante en el comienzo de mi trayectoria investigadora. Su trabajo de 2001 sobre González de Salas, editor de Quevedo, El Parnaso Español, 1648. Aquello para mí fue un flechazo intelectual y lo confieso ahora que estamos en privado. Pero además me abrió un horizonte interpretativo sobre las imbricaciones entre la poesía y todo lo que rodea al mercado editorial, que para el joven que yo era entonces le marcó un camino por el que he transitado largo tiempo y aún transito. Y si destaco esto, sobre tantísimo, y que no deja de ser una anécdota personal, es porque me parece indicativo de una de las características definitorias, a mi juicio, del trabajo intelectual y científico de Rodrigo Cacho: su asombrosa capacidad para reducir las materias más complejas a un punto sencillísimo, de clarificación plena, que permite explicar por completo el problema abordado y ofrece, además, modelos de análisis extrapolables a otras realidades anejas. Esto, su capacidad para resolver problemas, es una suerte y una desgracia. Una suerte porque, tras pasar por las manos y las mientes de Rodrigo, los asuntos más oscuros se nos presentan diáfanos y resueltos, pues Rodrigo Cacho ilumina siempre los territorios incógnitos de la literatura y los ofrece perfectamente elucidados. Pero al mismo tiempo se trata de una desgracia, porque una vez resueltos los problemas, Rodrigo Cacho entiende, con toda la honestidad intelectual que lo caracteriza, que no hay necesidad de volver incesantemente sobre lo mismo. Ejemplo máximo de esta manera de proceder es su obra La esfera del ingenio, Las silvas de Quevedo y la tradición europea. Este libro, que es una cima de la investigación de Rodrigo Cacho sobre el escritor, es también el canto de cisne de su dedicación al poeta. Pero no hay que lamentarse por ello, sino todo lo contrario. Rodrigo, como el Nemoroso de la égloga primera de Garcilaso, demuestra cuán necesario y enriquecedor resulta que busquemos otras fuentes y otros ríos. Y no otra cosa sino ello es lo que está haciendo con su interés por la poesía colonial y el análisis de la emergencia de una nueva poética americana concretada en autores como Bernardo de Balbuena, Pedro de Oña o
Cristóbal Colón, del que nos hablará hoy. Y justo de ello se va a ocupar en la presente ponencia. No me cabe duda de que después de su intervención los problemas se verán mucho más claros y las cosas no volverán a entenderse del mismo modo. Tiene la palabra, como siempre, Rodrigo Cacho. Bueno, lo primero, lo técnico. Os habéis sentado ahí muy lejos. ¿Se oye? ¿Sí? ¿Estupendamente? Bien. Bien, este es un honor inmenso, quizás el más grande que me ha sido concedido como académico, y no lo tomo a la ligera. La presentación es generosa además, y como es el estilo de Nacho, que es muy generoso. Quisiera aprovechar de este momento, si me permiten un par de minutos, porque no sé cuándo me veré en otra, para agradecer públicamente, porque creo que eso es muy importante. Creo que esta oportunidad que se me ha dado es precisamente para dejar constancia de todo lo que yo debo a mucha gente. En primer lugar, quiero agradecer a Juan Montero y Elizabeth Davis por esta generosísima invitación, que me honra profundamente. Ha sido realmente un regalo, un honor y un peso en parte, la responsabilidad. Quiero agradecer a toda la organización del Congreso, que creo por ahora ha sido estupendo, todos los diferentes cargos que se han encargado de ello y sobre todo, los que vemos todos los días, los chicos y chicas en camisetas rojas, que son muy bonitas esas camisetas, a ver si me dais una al final del Congreso, que están trabajando duramente para que todo funcione a la perfección. Para mí volver a Sevilla es como volver a casa. Aquí me siento acogido y querido como en muy pocos sitios del mundo. Es para mí una alegría enorme reencontrarme con mis primos y mis hermanos cordobeses y sevillanos y recibir su abrazo. Y les agradezco mucho por todos estos años de cariño, intelectual y personal. Pero antes de empezar con la charla, y ya para terminar esta sección de agradecimientos, quisiera destacar sobre todo a 3 personas, de las muchas que están en la sala y con las que estoy endeudado. Escuchando a Elizabeth ayer pensaba, es cierto, ¿no? Es como, viendo esta sala, es como acordarse de los últimos 20 años de mi vida académica y es muy emocionante. En primer lugar, Alfonso Rey, que guió mis pasos cuando tenía 20 años y yo pensaba que sabía muchas cosas. En segundo lugar, a la profesora Mercedes Blanco, una de las personas más maravillosamente inteligentes que conozco, que su generosidad para conmigo ha sido sin par en estos años. Y por último, más reciente, a mi querida amiga Rolena Adorno, que es una fuerza de la naturaleza, como habréis notado, y me hace hacer unas grandes locuras. Y por último, quisiera agradecer a una persona que no está en la sala, que es mi padre, que falleció recientemente, que fue mi primer maestro de poesía, y hoy hubiera estado tan orgulloso. Bueno, ya sin más, pasamos a lo intelectual. Cuando me invitaron a dar esta charla, se me ocurrió de una forma en que podía más o menos conectar los 2 temas que me parecían principales, el Nuevo Mundo y la Península, y las 2 ponencias plenarias, la de ayer y la de mañana, que conectan un poco estos 2 mundos. Y se me ocurrió hablar de un personaje que es un híbrido histórico, Cristóbal Colón. Mi punto de partida es muy sencillo. La pregunta es, vamos, terriblemente sencilla. ¿Por qué Colón no aparece en más poemas épicos del siglo XVI y XVII español, escritos tanto en la península como en América? ¿Cuál es la razón? Si la pregunta es sencilla, creo que la respuesta es lo mismo, es bastante sencilla. Sin embargo, tiene unas implicaciones, unas ramificaciones ideológicas, estéticas, que tienen que ver con el desarrollo del discurso heroico entre América y España en esta época, y también con el desarrollo de la poesía en general, que espero que sean de su interés. Todos tienen la hoja, ¿verdad?, que ha sido repartida. Bien. Como pueden ver, la charla se va a organizar en 4 partes. En la primera presentaré de forma muy sucinta el estado de la cuestión, y después, en las últimas 3, me centraré en las 3 razones que yo creo son las principales que justifican la falta de Colón como personaje en la épica hispana de esta época. Las cartas de Colón, que circularon inmediatamente tras el descubrimiento y que se publicaron en castellano, en italiano, en latín, en muchísimas lenguas en Europa en estos años, contribuyeron junto a las varias biografías y pseudobiografías que se escribieron del almirante, empezando por Pedro Mártir, Las Casas, Hernando Colón, Oviedo, Gómora, Paolo Giovio, la lista es extremadamente larga, a configurar un personaje que está a mitad de camino entre la leyenda y la historia, un personaje mitihistórico,
que encarna perfectamente uno de esos 7 mitos de la conquista estudiados por Matthew Restall, el primero de ellos, el de lo que él llama, el profesor Restall, el mito de los hombres extraordinarios, esos individuos que solo por su fuerza y su valor y su inteligencia, con el apoyo de la gracia divina, consiguieron conquistar y someter a grandes poblaciones y muy sofisticadas en América. Obviamente los tres, la tríada que aparece siempre citada en este contexto, son Colón, Cortés y Pizarro. Este potencial heroico de Colón como personaje fue inmediatamente percibido y aprovechado por varios poetas europeos. Y ya en 1493, Giuliano Dati publicó en 1493 una adaptación de la carta de Colón a Gabriel Sánchez en italiano y en octavas, metro heroico por excelencia, donde además le compara con antiguos reyes y príncipes del pasado, entablando ya un diálogo con la tradición heroica. Además, esta es la segunda edición, tuvo varias ediciones este texto, que me conste, este es el primer intento de representar gráficamente a Colón, con ese famoso sombrero gorra que aparece después en todos los estratos y esculturas habidos y por haber. Esta bellísima imagen lo que representa es al rey Fernando enviándolo, se han olvidado de la reina, curiosamente, que fue realmente la que lo subvencionó, pero bueno, defectos históricos que, como veis, tienen una larga historia. Pero lo que me interesa sobre todo Colón como bisagra, como puente entre esos dos mundos, cruzando el charco y alcanzando a los indios, representados como él los describía, como desnudos, inocentes y tal, y esa palmera que representa esa naturaleza exótica. La estela de Dati fue seguida por otros muchos poetas italianos del siglo XVI. Pienso, por ejemplo, en las menciones muy prestigiosas de Ariosto y de Tasso, sobre todo, de la Gerusalemme Liberata, donde no solo alaba a Colón, pero invita a otros poetas italianos a escribir sobre este héroe. Y de hecho, muchos poetas italianos recogieron el guante y siguieron este ejemplo. Villafranchi, Stigliani, Somma, Tassoni, Banti, Benamati, todos poetas italianos del siglo XVI y XVII que escribieron y publicaron muchos de ellos poemas colombinos, heroicos. Lo mismo ocurre cuando nos movemos al plano de la poesía neolatina, donde Colón también recogió un razonable éxito entre los siglos XVI y XVIII, sobre todo en Italia, pienso en Gámbara, Stella, Carrara, el alemán Placius, el checo Alois Mikl, todos ellos estudiados en una tesis muy interesante de 2012 de Israel Villalba. Y recientemente los trabajos de Maya Feile Tomes han añadido otro autor muy importante a esta nómina de escritores neolatinos, el jesuita catalán José Manuel Peramás, que publicó en 1777 el De Invento Novo Orbe. Caso bastante extraordinario dentro de las letras hispanas, pero no único, como intentaré demostrar. Ya en el XVI, por lo menos un par de autores de cierta relevancia intentaron llevar el tema de Colón al contexto épico-poético. Dos de ellos, en los que me voy a centrar, son Luis de Zapata y Juan de Castellanos, con vidas y trayectorias poéticas muy diferentes. Luis Zapata nació en Llerena en 1526 de una familia rica, su padre era caballero de la Orden de Santiago, él será caballero de la Orden de Santiago, con solo 9 años pasó a ser paje de Felipe II, al igual que Ercilla, y esta vida de éxitos económicos, sociales y políticos culminó de alguna manera en 1566 cuando publicó el Carlo Famoso, un extensísimo poema en 50 cantos donde se narran las gestas del padre de Felipe II, Carlos V, siguiendo el modelo virgiliano, pero sobre todo el modelo ariostesco. Evidentemente, la figura de Carlos V le sirve a Zapata para prefigurar a Felipe II y, por lo tanto, alabar a su monarca. Entre los cantos 11 y 14, Zapata le dedica bastante espacio al tema del Nuevo Mundo. Es la primera vez que un poeta español publica un texto de este tipo sobre el Nuevo Mundo. Y estos cantos se centran en Colón y sobre todo en Cortés. De hecho, Colón, a Colón le pertenecen solo unas pocas octavas, 37. 37 que son pocas pero sumamente interesantes, como espero demostrar. Por otro lado, Juan de Castellanos, pese a ser casi contemporáneo de Zapata, tuvo una vida, digamos, diametralmente opuesta a la suya. Era de por aquí, había nacido en Alanís en 1522, de padres labriegos, por lo tanto, sus beneficios sociales y económicos eran de bastante diferente naturaleza y, de hecho, antes de cumplir los 18, decidió, como muchos españoles de la época, cruzar al Nuevo Mundo buscando fortunas. ¿Qué encontró? Fue soldado, trabajó en la explotación del comercio de perlas, viajó por muchísimos territorios del Nuevo Mundo, la zona caribeña, la actual Venezuela, Colombia o Nueva Granada, y después de años de aventuras más o menos desaforadas, que entre otras cosas le llevaron a tener una hija ilegítima, cosa para nada especial en esa época,
Tomó el hábito en 1554 y en 1552 se estableció en Tunja, que iba a ser su centro intelectual. Nosotros solemos pensar a Tunja como una zona de periferia, y de hecho no lo era en el Nuevo Mundo. Era la segunda ciudad más importante de Nueva Granada y había un centro intelectual muy importante allí. Obtuvo un beneficio eclesiástico, como digo, que le permitió llevar una vida muy holgada y pasar los restantes 40 años de su vida escribiendo el poema más monumental y monstruoso de la literatura española, Las elegías de varones ilustres de Indias. Obra colosal, como digo, que tiene más de 113.000 versos y de cuyo texto consiguió imprimir solo la primera parte en 1589 en Madrid. Este texto gigantesco abarca 100 años de historia de América, desde 1492 hasta 1592. Y se centra sobre todo en las partes de América que él conocía de primera mano, Caribe, Nueva Granada, Venezuela, etc. Castellanos empieza su texto centrándose en Colón. Para él es el principio de todo, y esto tiene una gran significación, yo creo, como verán a continuación. Le dedica en principio las primeras 4 elegías, que son bastante extensas. Lo que haré a continuación, en lo que me queda de charla, por lo tanto, es intentar comparar estos dos textos que tratan a Colón con estas 3 razones que yo creo son las principales que justifican su ausencia de textos heroicos. La primera, y la más obvia quizás, es la nacionalidad. Pablo Jobio, en su Elogia de 1551, destaca la figura de Colón por varias razones, pero sobre todo lo presenta como a un héroe nacional, un héroe italiano. Y ese es el texto primero que tenéis en vuestro guión. Tenéis el texto en latín debajo, pero vamos, os leo la traducción. Se trata precisamente de Cristóbal Colón, el descubridor de otro mundo maravilloso y desconocido en todas las épocas anteriores. Se puede creer que haya nacido bajo una conjunción de planetas ciertamente favorables para otorgar un honor único a Liguria, y esta es la parte clave, un prestigio enorme a Italia, eximium Italiae decus, y un esplendor extremadamente brillante a todo nuestro siglo, capaz de ofuscar la fama de los seres antiguos. El virgilianismo imperante en la épica del siglo XVI, estudiado de forma muy famosa por Quint y después por Lara Vilá en España, implicaba que el héroe tenía que encarnar unos ciertos valores como personaje alegórico frecuentemente asociados con la patria. Esto se ve claramente en Eneas cuando representa la prefiguración de las virtudes romanas, en la Eneida. Pero ¿qué ocurre con Colón? Colón no era español y eso creaba no pocas fricciones a la hora de adaptarlo a este contexto. Eso explica también el éxito, por otra parte, que tuvo en Italia, donde se presentó como un héroe nacional, siguiendo un poco la estela de Jobio también. Conste que esta construcción de un Quevedo, son los vicios de la juventud, que nunca se pierden, que un Colón italiano es una fabricación histórica también. Por mucho que hubiera nacido en Liguria, Colón era un personaje que vivió en varias ciudades mediterráneas en contacto con gente de diferentes naciones, en diferentes lenguas. Sus textos escritos son maravillosos. Como dice Consuelo Varela, escribe en todas las lenguas y ninguna escribe bien. Y por lo tanto, lo más acertado es decir, que aunque suena a obviedad, que la patria de Colón era el mar. O quizás, aún mejor, la patria de Colón era Colón. Por lo tanto, su identidad política y nacional es múltiple, fluida y ambigua. No pocos se mostraron recelosos ante esta identidad. Jobio nos cuenta cómo los marineros que iban con él decían que este era un lígur, y cito, un lígur mentiroso y sin hacienda, y que los iba a llevar a la ruina. Y en cuanto tomó posesión de la Española como gobernador y virrey, enseguida empezaron a circular, o bastante pronto empezaron a circular voces de que iba a vender los territorios a otros reyes extranjeros, que iba a traicionar a los reyes católicos. Incluso empezó a circular un mito prefundacional que yo leo claramente como un intento de desplazar a este extranjero de los méritos de haber descubierto el Nuevo Mundo. Es el conocido mito del piloto, que habrán oído muchos de ustedes. El piloto que se decía que se utilizaba para quitarle el mérito a Colón, diciendo que en realidad él no había llegado al Nuevo Mundo gracias a sus suposiciones o sus estudios geográficos y cosmológicos, sino que simplemente había hospedado en su casa a un piloto, cuyo nombre nunca se menciona, que había llegado a América por accidente, había naufragado, regresando muy cansado, hospedado por Colón, y justo antes de morir le pasó la ruta de cómo llegar a América y por lo tanto Colón se habría aprovechado de esto sin decirlo jamás. Este es un claro acto de desposesión que carga aún más las tintas sobre una visión negativa de Colón. No solo no era español, no era fiel a los reyes católicos, sino que encima era un impostor. Zapata, que sigue muy de cerca a Gómara, que no es nada generoso con Colón, reproduce esta leyenda y la presenta como indudable verdad histórica. Para Zapata no hay ninguna duda. El piloto además era español,
para más INRI. Gómara presenta alguna hipótesis, dice, bueno, quizás fuera portugués, algunas fuentes dicen que era español, aunque Gómara finalmente sí se decante por la nacionalidad española del piloto. Zapata ni siquiera presenta esta posibilidad. Para él es un piloto español, lo cual le sirve muy astutamente para desplazar el mérito heroico de ese descubrimiento hacia la patria. Y veáis el texto número 2, donde esto aparece claramente representado. Fue aquesto que oís, Señor, la luz primera, y esta es la palabra clave, la luz primera. Así que de las Indias tuvo España, y aquel que las halló por su mal fuera, pues murió sin gozar dicha tamaña. Ni de dónde nació, aunque español era, y eso sí que está clarísimo, no se supo de él, oh, suerte extraña. Castellanos, por su parte, también acepta la hoy en día reconocida patria genovesa, o Lígur, por lo menos, de Colón, y también toca el tema de la leyenda del piloto. Sin embargo, es mucho menos drástico tomando posiciones. Él también adopta como Gómara, incluso más que Gómara, posibles. Dice, bueno, no se sabe, algunos dicen que era portugués, otros dicen que era español, no sabemos. Además, él dice, a diferencia de Zapata, que esta es una hipótesis con la que él no está totalmente de acuerdo. No sabemos si, ¿no? Él también todavía se decanta por un Colón sabio y astuto e inteligente y atrevido. Entonces, ya que no hace esto, como había hecho Zapata, ¿cómo se las arregla para resolver ese problema nacional en relación con la épica? Pues hace lo que había hecho ya Tasso. El héroe central, supuesto, de la Jerusalén Liberata es un francés. Por lo tanto, cuando hablamos de orgullo patrio, eso no funciona del todo. Y así fue como Tasso desplazó los méritos heroicos, muchos de ellos en Reinaldo, que anticipa la casa de este. Bueno, de una forma mucho más nacionalista, digamos, Castellanos hace lo mismo, situando en un contexto heroico no a Colón, que es el descubridor, sino como soldados, como velatores, a personajes españoles. En primer lugar, al capitán Alonso de Ojeda, que aparece siempre en las escenas épicas de batalla, y a los hermanos Pinzón, a los que equipara muchas veces a los hermanos Colón. Texto número 3. Esto representa la llegada a América y cómo los marineros celebran esa llegada. Todos decían, ¡vivan los colones! ¡Vivan tan valerosos caballeros! ¡Vivan dichosos años los Pinzones, sus buenos y leales compañeros! ¡Vivan los marineros y soldados! Y Dios les haga bienaventurados. Como ven, hay una clara jerarquía, en primer lugar los colones, después los pinzones y por último estos anónimos marineros y soldados. Sin embargo, la estructura perfectamente paralelística, desde el punto de vista sintáctico, estos tres núcleos sintácticos, nos habla también de ciertas equiparaciones que se está planteando aquí Castellanos. Y sobre todo me interesa destacar la última, estos anónimos marineros y soldados que se presentan como los agentes históricos que no tienen nombre y que sin embargo son los mayores responsables de haber establecido las colonias en el Nuevo Mundo, tanto desde el punto de vista de la conquista como desde el punto de vista de la ley, de la civilización, etc. Y esto será una constante en el texto de Castellanos. Obviamente, él mismo se incluye en este grupo. Él fue de esos anónimos marineros y soldados que vino al Nuevo Mundo. Y se llama a sí mismo vaquiano, término usado en la época para referirse a la persona que conoce la tierra, el territorio, como si hubiera nacido allí. Porque había nacido allí o porque lo había aprendido. Y de hecho, en un verso de esta primera elegía dice, hablando de estos sucesos, los pocos vaquianos que vivimos, los que quedamos todavía, que nos acordamos de estas cosas, acordaros que Castellanos era muy mayor cuando estaba escribiendo estos versos, todas aquestas cosas contemplamos, las vimos, fuimos testigos de ellas. En cambio, cuando Zapata mira al Nuevo Mundo, lo hace desde un punto de vista completamente diferente. Un noble español que jamás había abandonado Europa, cortesano, quien, salvo el episodio de Tenochtitlan, ve el Nuevo Mundo como una tábula rasa, un campo llano para ser apropiado y reutilizado, no lo digo como juicio de valor, simplemente como un acto literario, como una tábula rasa que puede ser superpuesta a historias caballerescas de estampo ariostesco. Y de hecho, cuando describe el Nuevo Mundo por primera vez, lo que destaca Zapata son sus campos despoblados. Castellanos, por otra parte, ha vivido esta historia desde el punto de vista muy personal y en primera persona, como testigo, y como digo, se incluye en esta clase de marineros y soldados, describiendo más de una vez, tanto en estas elegías colombinas como las que siguen, la cruda realidad de la guerra, con todas las idealizaciones e historias intercaladas del caso que se pueden imaginar, el hambre, la distancia, los sacrificios, los sufrimientos que representaba toda esta tarea imperialista. El público lector en el que tenía en mente Zapata era principalmente el cortesano y desde luego el europeo, el español. El público lector que Castellanos tenía en mente era mucho más amplio y en primera instancia se refería precisamente a esos vaquianos como él, americanos,
que habían compartido o no estas aventuras y estas historias. De alguna manera, por lo tanto, la épica de Castellanos se inscribe bastante bien en lo que Miguel Martínez ha llamado, en un artículo muy brillante, las épicas de la pólvora. Esas épicas que a partir del XVI empiezan a distanciarse de los modelos cortesanos y caballerescos representados por textos como el de Zapata, escritas por soldados de clase medio-baja, aunque creo que Alonso de la Ercilla no debería figurar en esta nómina, pero bueno, y que en vez de hablar de hechos idealizados, de gestas inventadas y situadas en la corte de Carlomagno, hablan de la guerra moderna, de las dificultades y de los sacrificios de la guerra moderna. Además de esta distancia social, Zapata, Castellanos, creo que quizás más importante para el tema que me ocupa es la distancia geográfica y política. Castellanos escribe desde dos laderas, mientras que Zapata no lo hace así. Bien, pasemos a la segunda razón que yo creo explica la ausencia de Colón de estos textos, salvo el de Castellanos y Zapata. ¿Cuál era el segundo gran obstáculo al que tenía que enfrentarse cualquier poeta que escribiera? Os habéis puesto de una forma que me obliga a hacer una especie de movimiento de... Sois realmente crueles, pero bueno. Que obliga a los que quieren escribir sobre épica a enfrentarse a una cuestión fundamental. ¿Es el enemigo épico realmente digno de un poema épico? Recordaros cómo Colón describía a estos nativos en su primera carta, y cito: «No tienen fierro, ni acero, ni armas, ni son para ello». Con lo cual, de alguna manera, se estaba pisando sus propios pies. Colón, que un poco después promocionaría, junto con los reyes católicos, toda una política imperialista basada en la militarización también del Nuevo Mundo. ¿Cómo se casa eso con llevar fuerzas militares y usar la fuerza, cuando estos son indefensos, inocentes, etcétera? Colón, que quizás se percató de esto al escribir la carta, me imagino yo, pocos párrafos después cita a los otros indios, los que no había visto, los que había solo oído nombrar, los caribes, y dice que son terribles, caníbales, crueles, casi como diciendo, bueno, pero sí que hay ojo. Sin embargo, esto que en inglés llamaríamos un afterthought, no le funcionó demasiado a otros poetas que se enfrentaron a temas épicos americanos en el siglo XVI. Incluso algunos de ellos que trataron de guerras en naciones y en civilizaciones mucho más duchas en cosas de guerra, como los mexica, que eran guerreros aguerridos. En principio, por ejemplo, pienso en gente como Gabriel Lasso de la Vega, que en 1588 publicó El Cortés Valeroso, y pocos años después, en 1594, publicó una versión ampliada, la mexicana, que tiene un apéndice muy interesante y muy significativo, y del que les voy a leer este texto número 4, por el licenciado Jerónimo Ramírez. Al parecer, de esto no nos queda mucha constancia, pero tras la publicación de la primera versión del texto épico de Lasso de la Vega, gente tuvo que quejarse con él diciéndole, pero vamos a ver, ¿cómo puedes construir todo un poema épico si estos indios no saben nada de guerra, ¿no? Fuimos con arcabuces, con armaduras, con caballos, fue una lucha antiheroica por definición. Y Jerónimo Ramírez defiende, en cambio, el punto de vista contrario. Me pareció bien responder a estos que, quitando el ánimo y fortaleza a los indios y casi el ser humano, interesante hecho que coincida con las casas cuando está hablando de aniquilarlos, ¿no? Pero bueno, esas son las contradicciones maravillosas de la historia. Disminuyen el mérito que Cortés ganó en vencerlos, porque los indios, ni en fuerzas, ni en buena proposición y firmeza de cuerpo, ni en valor de ánimo, ni entendimiento, ni en discurso de razón, dan la ventaja a ninguna nación del mundo. ¿Qué hace Zapata con este problema? Se lo salta. Obviamente su interés fundamental no es escribir una épica colombina y por lo tanto él elide todo tipo de contenido bélico en su descripción de las gestas colombinas y pasa del primer descubrimiento a los otros viajes con una elipsis narrativa muy significativa. Además porque a él lo que le interesa es llegar a Cortés. Y dice, y cito, 4 veces Colón con su compañía a las Indias fue y 4 volvió a España y se nos acabó Colón. A continuación, habla de Magallanes, de otros navegantes importantes, y lo que hace es, claramente, diluir la importancia histórica de Colón, para poder así pasar a Cortés. En esto se parece a Gómara, su fuente principal, cuyo objetivo principal también era el de exaltar a Cortés, aunque las intenciones de Zapata eran diferentes. Obviamente él tenía en mente la corte de Felipe II. ¿Qué está haciendo Zapata en este texto? Su poema, en cierto sentido, es casi, sobre todo visto desde el punto de vista del discurso sobre el nuevo mundo, un juego de espejos. Colón es un reflejo, una prefiguración de Cortés inferior, así como los reyes católicos son una prefiguración inferior de Carlos V, que a su vez prefigura a Felipe II,
Hay una gradatio, claro, un clímax ascendente. Al mismo tiempo, tanto Carlos V y Felipe II y su grandeza revierte en la mayor grandeza del poeta, capaz de haber capturado su grandeza en un texto memorable y que gracias a él pervivirán por siglos de los siglos. Castellanos, por su parte, no oculta la violencia y, de hecho, es uno de los temas principales de su texto, no solo de estos episodios colombinos. Hay varios indios flecheros, como les llama él, o indios de guerra, como se llamarán después en las guerras del Perú, y enfrentamientos entre estos indios y los españoles, e incluso entre españoles. Castellanos no escatima escenas de guerras civiles, de motines, de disensiones internas. ¿Cuál es, digamos, el mecanismo, el momento narrativo, histórico que le permite a Castellanos introducir el discurso épico heroico en su poema? El episodio muy conocido de la Natividad o de la Navidad. Como ustedes sabrán, antes de regresar al viejo mundo, tras su descubrimiento, Colón y sus hombres erigieron un fuerte precario, pero un fuerte al fin y al cabo, al que llamaron la Navidad, donde Colón dejó a 39 personas, empezando de forma simbólica esa construcción de ciudades que después tendrán un peso tan importante en la colonización del Nuevo Mundo, las que después Rama llamará ciudades letradas. Sin embargo, este mito, este comienzo, digamos, mítico de un discurso de civilizador también tiene la cara opuesta, porque el fuerte de la Navidad también representa el otro lado de la conquista, el de la barbarie, y esta dicotomía civilización-barbarie tiene ramificaciones enormes en la historia latinoamericana. Con este episodio se acababa esa idea de una conquista pacífica que se había preventivado de alguna manera en la Carta de Sant'Ángel. Pues de hecho, al regresar tras el segundo viaje, lo que el almirante encontró fue que el fuerte había sido quemado y los españoles ni siquiera encontró los cuerpos, habían sido borrados del mapa, tragados por el Nuevo Mundo. De este episodio, el almirante, en diferentes momentos históricos, por razones de interés personal, dio versiones diferentes, pero una de las más aceptadas es que estos indios se rebelaron, pese a los acuerdos que tenían, por los excesos sexuales, los abusos sexuales de los españoles. Tal es la importancia de este momento, llámenlo fundacional si quieren, que uno de los grandes cronistas de Indias del siglo XVI-XVII, Antonio de Herrera, cronista oficial, autor de una importantísima historia general donde recopila textos y textos de todos los cronistas anteriores, en el primer tomo de su historia general, publicado en 1606, aísla esta escena como algo fundamental para la historia del Nuevo Mundo. Como veis, tenéis a los reyes católicos en la parte superior, claramente representados. Al fondo a la izquierda está Colón. Y justo encima de Colón hay dos escenas que he identificado ahí con un círculo rojo, donde, de forma muy sucinta pero muy significativa, Herrera nos simplifica y nos expresa esta transición fundamental en la historia de la conquista. El momento idílico de la construcción del fuerte, los acuerdos que pueden ver ahí con el cacique que aparece como un rey europeo, llevado en una portantina por 4 indios, esta especie de baile en que se abrazan españoles y indios, una gran felicidad despidiéndose de Colón, este encuentro casi amoroso, que se convertirá en esto, al regreso de Colón de su viaje, el fuerte quemado y los indios flecheros. De alguna manera, esta escena representa como el pecado original del Nuevo Mundo, la transición, un éxodo, la salida del paraíso imaginado por Colón y muchos europeos. Y de hecho, lo que eran indios desnudos y felices se convierten en indios que lo esperan a Colón, según Castellanos, con sus arcos y flechas en las manos. En este momento, el mito del buen salvaje se transforma en barbarie, pero hay también un cambio discursivo de tipo genérico. Pasamos de un discurso casi bucólico, de un Beatus Ille, un locus amoenu, a un discurso heroico épico. Y ahí tienen la cita número 5, donde se representa este primer enfrentamiento violento entre europeos e indígenas. Por cierto, se suele decir que Castellanos es muy mal poeta. Yo creo que esta octava es, en su contexto, absolutamente perfecta. No sé si bella, pero desde luego perfecta. Vestidos de su vana confianza, los indios golpes dan y los esperan. La dura partesana, dardo o lanza, no quieren permitir que pocos mueran. Cristianos van haciendo gran matanza, indios en su locura perseveran. Traspasan pechos, jaras y gorguces, calles haciendo van los arcabuces. Fijaros con qué síntesis consigue capturar esa violencia de ese impacto bélico.
Desde un punto de vista sintáctico esto está marcado muy claramente. Los primeros 2 versos se dedican a los indios, los siguientes 2 a los españoles, y después, a medida que la batalla se va haciendo más feroz, es un verso, español, indio, y se entrecruzan los cuerpos a través de estos paralelismos sintácticos. Tercer y último punto, y con esto ya voy acabando, que explica la ausencia de Colón de textos épicos de la época. El más claro y el más obvio, yo creo, Colón era un héroe desde un punto de vista histórico muy problemático, y lo sigue siendo. Me decía Adriana que le están cortando las cabezas por todos lados, ¿no?, las estatuas de Colón. Es un héroe con un carácter muy ambiguo, ya desde sus primeros textos, y eso no funciona del todo, o no perfectamente, con ciertos ideales estéticos, ideológicos y poéticos que circulaban sobre el discurso heroico en el siglo XVI. Pensemos en uno de los textos fundacionales del discurso teórico de la épica, Torcuato Tasso, quien en una primera versión, fue una edición no autorizada por él, pero en 1587 publica sus discursos sobre el arte poética y el poema heroico, que probablemente, posiblemente, Castellanos llegó a conocer. En él, al dedicar una sección al héroe épico y cómo éste tiene que ser, lo compara al trágico, dice, el trágico puede ser imperfecto, dice, el héroe épico no. Tiene que ser un dechado de virtudes, il sommo delle virtù, dice Tasso. Bueno, Colón, il sommo delle virtù no era. Ya Gómara destaca el temperamento difícil, hosco, impulsivo, celoso, sospechoso de Colón, y además de eso da muchos datos añadidos, aunque él los presenta como rumores, voces. Gómara lo ataca, pero tampoco de forma... Pero quizás de los historiadores grandes, famosos de esta primera época, es el más duro con él. Lo describe a veces como un aliado poco fiable, mudable, codicioso, corrupto y extremadamente violento e injusto como juez a la hora de administrar la justicia. Bien, en 2006 se produce un acontecimiento que ha cambiado o ha marcado, digamos, un rumbo muy importante en los estudios colombinos. El descubrimiento y edición por parte de Consuelo Varela e Isabel Aguirre de la pesquisa de Bobadilla en 1500. Esa pesquisa, Bobadilla, como sabéis, fue a América para juzgar a Colón y reemplazarlo en el cargo de gobernador, porque a los reyes católicos le llegaban noticias de cualquier barbaridad que estaba haciendo Colón en el Nuevo Mundo. Esta pesquisa terminó con la encarcelación de Colón y de sus hermanos, que según la leyenda fueron devueltos al viejo mundo en cadenas, en una galera, y con el final de su gobierno. Y de alguna manera los testimonios recogidos en esta pesquisa, si se los toma como verídicos, lo cual también es debatible, porque esta gente eran al fin y al cabo 22 testigos y había muchos más habitantes en la española, son todos bastante negativos para con Colón. Por lo tanto, ese Colón que nos ha legado, por ejemplo, Jovio en la segunda y siguientes ediciones de sus Elogia, este famoso retrato de Stimmer, este grabado, donde lo vemos sereno, con frente ancha, mirada profunda, contemplativa, una especie de filósofo estoico, con esas manos entrecruzadas en señal de paz y como de reflexión profunda, por no hablar de sus atuendos, que son casi religiosos. Bueno, sabréis la anécdota de Colón, que le encantaba vestirse de franciscano cuando iba a visitar a los reyes católicos, ¿no?, para presentarse a sí mismo como aún más humilde y devoto. Bien, esa imagen parece que se aleja mucho de la realidad histórica. Y esa cara oscura de este héroe fundacional, el primero, cronológicamente, para Castellanos y para los otros, marca de forma fundamental el tono sombrío que uno encuentra en los varios volúmenes de las elegías de Castellanos. Y el título del texto no es casual, Elegías. Creo, en este caso, que hay varias razones que justifican el uso de esto en vez de poema heroico. Podría haberle llamado de otras muchas formas. ¿Por qué eligió Elegías Castellanos? Creo que en este caso no está hablando de elegías en el sentido genérico, sino desde el punto de vista de la res, del contenido. Como sabréis, Herrera, al hablar de las elegías, nos dice que el primer uso de ellas fue en las muertes. Se hablaba de ellas para cantar a gente que había fallecido. Y Pinciano sigue estos pasos y recalca aún más la dosis diciendo que todo poema luctuoso y triste es una elegía. En el primer verso, Castellano nos indica que va a cantar cantos elegíacos. Dice. Y esto, la razón primera es obvia. La mayoría de los héroes de los que va a hablar Castellanos han muerto, por lo tanto son elegías. Alabo a gente que ya no existe, que ya han fallecido. Bueno, este es el significado obvio, pero yo creo que hay más elementos detrás de este uso de la palabra elegía.
Porque en muchos aspectos, y sobre todo en este episodio colombino, el poema es un poema sobre la muerte. Esa fruición, esa exaltación de la conquista, la hay, pero está siempre contrarrestada por una faceta mucho más oscura, que serpea en el texto de forma bastante evidente. Es un poema sobre la muerte, sobre la pérdida, sobre el sufrimiento, sobre la distancia, sobre el sacrificio, la incomprensión y muchas otras cosas. Detrás de Colón están todos esos mitos grandiosos en los que se apoyó la empresa imperialista española en el Nuevo Mundo, las grandes victorias, las fundaciones, la fundación de ciudades como México y Lima, pero también la otra cara, la de la brutalidad, la del desorden humano, esos gobiernos desgobernados, esos primeros gobiernos donde no hay un orden, no hay una ley. Colón, desde luego, no la instaura. Cada uno va por su lado. Que se refleja en las décadas siguientes en personajes que han marcado de sangre la historia americana. Pizarro, Lope de Aguirre, bueno, la lista es bastante larga. Zapata, como decía, al fin de cuentas, no quería escribir una época colombina, por eso esto a él también le trae bastante sin cuidado y no se mete con ello, porque era un tema muy espinoso, por otro lado. Castellanos, en cambio, se echa llenas manos en este tema y a la hora de enmarcar el contexto de la épica colombina, de las gestas colombinas, lo utiliza como una prefiguración de todo lo que vendrá, tanto bueno como malo. Y estas ambigüedades empiezan a plantear la conquista del Nuevo Mundo de un punto de vista poético, de una forma quizás más dialéctica y algo más compleja de lo que se había hecho, bueno, salvo Ercilla, claro, hasta ese entonces. Aunque no olvidemos que Ercilla, yo creo, también, eso, muchos estaréis en desacuerdo, pero todavía escribe de una perspectiva bastante europea. Él también escribe para Felipe II. Castellanos, creo yo, no. No es porque uno sea más, bueno, mejor poeta o peor poeta, o más progresista, no es eso lo que estoy intentando demostrar. Lo que hace así Castellanos es crear las premisas para un nuevo discurso heroico, histórico-heroico sobre el Nuevo Mundo, ensanchando, abriendo nuevos bretes dentro del marco heroico, porque el Nuevo Mundo requiere de cauces nuevos, o por lo menos los cauces viejos no son del todo suficientes. Y esto se ve ya en las primeras estancias del comienzo del poema, texto número 6. Iré con pasos algo presurosos. Bueno, 113.000 versos, la verdad que lo de los pasos presurosos eran las buenas intenciones del principio, yo creo, se le fue un poco yendo la mano. Sin orla de poéticos cabellos, que hacen versos dulces, sonorosos, a los ejercitados aleellos. Y por favor quédense con esta idea de los ejercitados aleellos, porque voy a volver a eso ahora mismo. Pues como canto casos dolorosos, elegíacos, cuales los parecieron muchos de ellos, parecióme decir la verdad pura, sin uncia de ficción ni compostura. Ahora bien, a los pocos heroicos que hayan leído también el poema de Zapata sabrán que al principio Zapata dice que se va a tener a la verdad histórica. Él dice, la verdad de esta historia es lo que yo presento. Y además él la presenta como una obra patriótica. Ahora bien, la idea de historia que tiene Zapata es bastante diferente a la que tiene Castellanos, por lo menos desde un punto de vista de su paso al discurso poético. La historia de la que nos está hablando Zapata es una historia que es más bien una crónica de grandes gestas, que se enlaza con el panegírico y que está coloreada de fábulas más o menos mitológicas, venidas del mundo clásico y de Ariosto. Castellanos y otros poetas de la conquista, como Ercilla, en cambio, creo que tienen una concepción de la historia bastante diferente, más compleja, más sutil. Porque exploran las ramificaciones del género histórico siguiendo los patrones de lo que Anthony Grafton, en un libro maravilloso sobre el concepto de historia en esta época, ha llamado las nuevas artes históricas. Varios tratados que se escribieron entre mediados y finales del XVI por varios autores europeos, donde discutían no tanto de un método para escribir historia, que era lo que se había discutido desde la Edad Media, cómo hablar de discursos heroicos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todavía con una visión muy supeditada de la historia a la oratoria, sino de cómo analizar el pasado, crear un método para comprender, tanto desde el punto de vista jurídico, político, social, cómo los hechos se desarrollan. Por lo tanto, este método favorece un discurso plano, claro, sin demasiados adornos, alejado de oropeles retóricos, que es quizás una de las razones, no solo, como se ha dicho, sus limitaciones poéticas, que explican esa simplicidad absoluta perseguida por Castellanos en todos sus versos. Él también, de alguna manera, nos está mostrando ese paso, un distanciamiento, digamos, de esa idea de un poema heroico muy ornato, acercándose a la historia moderna como método,
y con eso acercándose al concepto de testimonio, que como saben tiene unas ramificaciones mucho más largas para la historia del Nuevo Mundo. Esto no es del todo nuevo, ya Quintiliano había dicho que la poesía y la historia en realidad se acercaban muchísimo, que esa distancia era muy relativa. Él dice, de hecho, que la historia es poesía en prosa. Y les llama a ambas narratio, un género mixto. Y es ahí, yo creo, donde se encuentran estos varios cauces en castellanos y en otros poetas del Nuevo Mundo. Este género mixto que lo que está haciendo es rompiendo las expectativas del lector europeo, pero también del americano acostumbrado a leer la historia contada desde Europa, pidiéndole que no lea como había leído hasta ese entonces. Los ejercitados a leerlos, los que están acostumbrados a leer esta historia siempre de la misma manera, siempre con los mismos cauces, van a tener que leer ahora de otra forma. Pidiendo, quizás, que se relean esos mitos que él, por otro lado, abraza muy a menudo, esos mitos del descubrimiento de una perspectiva diferente. Y esto, creo yo, es una de las bases de la nueva épica americana, una de las grandes aportaciones de gente como Ercilla y Castellanos. Castellanos, y concluyo, nos entrega así una narratio donde lo bello y lo heroico, lo universal trascendente, se mezcla con lo feo y sórdido, lo particular inmanente, intentando dar una forma y un sentido a esa compleja historia y enorme historia que se estaba haciendo enorme, historia de la conquista. Una historia que por momentos se convierte en autobiografía poética. Para Castellanos es muy difícil separar eso de sus propias vivencias. Y, como hoy se hablaba de Cervantes esta mañana, como Ginés de Pasamonte se encuentra con la gran paradoja de tener que seguir escribiendo porque no puede parar porque él sigue vivo. Y todo, es como que de alguna manera este poema toma cuerpo, el ars se transforma en physis y se le escapa de las manos, se convierte en un organismo vivo, que él no puede parar de escribir, una especie de escritura casi patológica, una especie de funes memorioso avant la lettre que intenta englobar toda esta historia y cada vez que acaba un canto tiene que escribir otro más y otro más y otro más. Hasta el final de su vida escribió estos textos. Y en el testamento lo menciona. Antes de morir, Castellano todavía le pide a sus sobrinos y amigos que por favor publiquen sus varios cantos sobre las elegías. Con esto, lo que yo creo estaba intentando hacer Castellanos, entre otras cosas, era recolocar la memoria de esos marinos y soldados sin nombre en el mundo de lo natural, fuera del artificial, a través de la historia, que como ha explicado Hannah Arendt, la filósofa alemana Hannah Arendt, en un ensayo maravilloso sobre la historia, era la base en la que se sentaba toda la historia clásica, desde Grecia. De este modo, las elegías crecieron y crecieron como un árbol de raíces frondosas, cuyas raíces se expandieron entre los mitos y la historia de la tierra americana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo, por esta magnífica explicación. Era todo tan fácil que nadie lo había dicho. Desgraciadamente no existe la posibilidad de que le preguntemos, pero sí que pueden asaltarlo y les invito a que lo hagan en los pasillos para seguir exprimiéndole su conocimiento. Muchas gracias.